Aquí estamos en el segundo video, queridos amigos, hermanos. Y bueno, vamos sin más preámbulo, directamente al texto que veníamos hablando, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, pero vamos a leer del verso 7 para entender un poco el contexto. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Esto es muy importante que lo guardemos en la memoria. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí está el pasaje en cuestión. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí hay otro pasaje clave. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, eso márquenlo en su mente, y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, queridos hermanos y amigos, aquí en la versión, en la Biblia Reina Valera, que tengo yo en la versión 1960, cuando usted lee, vemos que abajo del versículo 11 del capítulo 10, nos da una referencia bíblica. Y esa referencia bíblica es Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, versos 11 y 12. Este pasaje es muy conocido cuando Jesús reprende, o el Señor, Jehová, reprende a los pastores de Israel. Entonces, si dijimos que Jesús es el buen pastor y todos los que antes vinieron, antes de él, ladrones y salteadores son, ¿quién es el que viene a hurtar, matar y destruir? Son los falsos profetas, son los falsos maestros y son los falsos pastores. Se ha hecho énfasis desde hace muchos años, desde los púlpitos, que este personaje que aparece aquí en el capítulo 10, verso 10 de Juan, es el diablo. Este ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, es Satanás el diablo. Y no es así. Este ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, y quiero repetirlo varias veces para que quede en la mente, son los falsos pastores, son los pastores asalariados. Porque si vemos el verso 8 nos da un poco de luz a donde está apuntando Jesús, pero el verso 12 nos termina de cerrar toda la idea. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Y aquí en este marco podemos poner al diablo. Si querríamos resaltar a Satanás en este versículo, es aquí en el 12 cuando dice ve venir al lobo. Ese lobo es Satanás. Pero vemos muy claro, muy claro en las escrituras que los ladrones que vienen a hurtar, degollar, dice el original, hurtar, degollar y destruir, son los falsos pastores. Son los pastores asalariados que solo están allí con la intención de tomar del pueblo los beneficios. Y cuando ve venir al lobo, al depredador de las ovejas, por así decirlo, a Satanás, depredador de la iglesia,
cuando el pastor no es un pastor puesto por Dios, ve venir al depredador de la iglesia, al lobo, a Satanás, ¿qué hace? Huye. Huye. Estuve analizando y a veces nos quedamos con esto y pasamos por alto lo que nos indica el Señor. Porque acá el verso 10 del capítulo 10 de San Juan dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar, acordemos que el original dice degollar, y destruir. Ahora hay algo tremendo que se da, es una cosa que te hace saltar el corazón de adoración, porque no están puestas ahí estas palabras hurtar, degollar y destruir, no están puestas a la ligera por el Señor Jesús, porque cuando analizamos a estos pastores asalariados que vienen a hurtar, a degollar y a destruir el rebaño de Dios, es increíble la radiografía que el Señor hizo, marcando estos rasgos de estos pastores asalariados, a cuando un pastor no está puesto por Dios y está puesto por sí mismo y tiene estos rasgos. Yo buscaba un poco y la palabra hurtar, si usted lo busca en el diccionario común, la palabra hurtar dice quitar algo con ánimo de lucro, sin utilizar la violencia o la intimidación. Yo era una cosa que me hacía el corazón impresionante, ¿no? Porque es como se da tal cual hoy en la realidad. Estos pastores asalariados que el Señor nos está llamando la atención, que allí esta reflexión que el Señor hace es hacia los escribas y fariseos, porque esto también estudiábamos ayer con mi esposa, que esta acusación que hace el Señor es hacia los escribas y hacia los fariseos, que son los líderes de la iglesia en este entonces, que el Señor está dando esta reprimenda. Entonces imagínese, la palabra que aparece degollar es matar por cualquier propósito. Esto es en el original griego. Usted se lo puede buscar, es muy sencillo, ahí donde yo le di la página, Logos, cada kiosco Logos, es una herramienta hermosa. Y destruir es deshacer o reducir a pedazos pequeños a una cosa material. Y es lo que se está haciendo con la iglesia. Así que vemos esta tremenda similitud, esta radiografía que el Señor nos hizo acerca de los pastores asalariados que hoy y es el propósito de este canal y es el propósito de quien les habla, que el Señor me ha puesto un sueño de volver a reformar la iglesia. Estamos pasando por el momento más crítico de la iglesia evangélica y yo sé que voy a decir cosas que me van a llevar o van a desatar polémicas, pero hoy estamos siendo, la iglesia evangélica está haciendo que el mundo blasfeme a Dios por causa de la iglesia. Hoy la mayoría del mundo, o la mayoría de las personas, yo soy una persona que me gusta predicar en todo tiempo, en todo lugar, y saben que me dicen, yo iría a la iglesia, pero tal cosa, pero tal otra, que la dejaría para otro video. El mal aspecto que estamos dando como iglesia por estos pastores asalariados que el Señor nos viene advirtiendo, y no estamos dando un buen ejemplo de lo que el Señor nos ha mandado. Es tiempo de volver a repasar, como les decía.
Yo tengo un sueño de volver a reformar la iglesia. Tenemos que volver a pararnos sobre las escrituras, volver a repasar todo lo que se nos ha enseñado acerca del Evangelio, y así como los hermanos de Berea, poder cada vez que alguien nos enseñe algo, ir a la escritura, incluso usted ahora. Por eso yo le doy los pasajes, le doy todas las indicaciones para que usted vaya y compruebe y vea si lo que yo le digo es cosa mía o está escrito aquí en la Biblia. Pero hoy se ha hecho una fantasía en la iglesia. Se ha creado un Dios totalmente distinto al Dios de la Biblia y la gente cree ciegamente. Entonces, en este tiempo hemos visto cómo miles de personas están yendo en pos de falsos profetas, de falsos maestros. Mire, leíamos la palabra que aparece aquí en el griego de degollar. No significa que lo mata literalmente, sino que le hace una herida en el cuello y lo desangra poco a poco. Y esto es lo que está pasando en muchos lugares. Esto es lo que vienen a hacer los asalariados, los que vienen a hurtar, desgollar y destruir. Vienen a saquear el pueblo de Dios, están saqueando a la iglesia, pero la están desangrando. De a poco puedo ver, tengo tantos conocidos que me cuentan que la iglesia le ha destruido el matrimonio. Yo quiero decirte que si vos estás en una iglesia donde te dicen no, deja tu marido y deja tu hijo por venir a servir, quiero rogarte en el nombre de Cristo que huyas de ese lugar, que eso es una falsa iglesia, que es un falso ministerio. Quiero rogarte y decirte en el nombre de Jesucristo que si a tu hijo le está haciendo falta zapatillas, que si a tu hermano está pasando necesidad, pero te enseña que si vos no das el diezmo le estás robando a Dios y no estás ayudando a tu hermano, te ruego que huyas de ese lugar. Salí corriendo de ese lugar. Tenemos que empezar a volver a marcar cuál es la senda correcta del Evangelio, cuál es la doctrina verdadera. Amados hermanos, he aquí el marco que nos presenta Jesús de los asalariados que vienen a hurtar, a degollar, a matar poco a poco y a destruir. Y no es el diablo. Alguno dirá, bueno, es el diablo atrás de los falsos pastores, ok, pero es una gran advertencia de los hombres que se introducen encubiertamente en la iglesia y que usan el Evangelio para enriquecerse a través de las ofrendas, a través de los diezmos, que no le importa la necesidad que está pasando la persona o la iglesia, simplemente tienen el objetivo de satisfacer sus propios deseos a costo de cualquier valor. Entonces, en este tiempo tenemos que empezar a dejar que la Biblia nos hable por sí sola. En el nombre de Jesucristo yo quiero rogarte que si sos una persona que estás viendo este video, que nunca te entregaste a Cristo, quiero decirte que nuestro problema es el pecado, que te arrepientas de tu pecado, no importa en este momento cómo estés. Dios tiene una esperanza, Dios tiene un llamado de salvación para cada uno de nosotros. El Evangelio vino a llamar a pecadores. Cristo vino a morir por pecadores. Cristo no vino a morir para que nosotros tengamos un auto, una casa, un buen pasar en la vida. Cristo no vino a morir por cosas tan superficiales. Nuestro problema no es estar enfermo, nuestro problema no es pasar necesidad, nuestro problema es el pecado que nos separa de Dios. Ese es nuestro problema, ese es el centro del Evangelio, que Jesucristo vino a morir por tus pecados, por mis pecados, y que por medio de su sacrificio perfecto hoy tenemos la entrada gratuita, hoy estamos amigados otra vez con Dios. Así que quiero pedirte y rogarte en el nombre de Jesucristo que te vuelvas a Dios si no lo has hecho, y que si estás en la iglesia te ruego en el nombre de Jesucristo que trates de buscar a Dios en la Escritura, que todo lo que te digan lo filtres por la Escritura. Así que recordarte que el que vino a hurtar, matar y destruir son los asalariados
y no Satanás. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga, amigo y hermano.